Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. ¿Ustedes se imaginan a Ecuador apoyando a Colombia para invadir Venezuela? Claro, no nos olvidamos de la invasión de Colombia, eso sí, bajo la presidencia de Álvaro Uribe a territorio ecuatoriano en el año 2008. Pero que Argentina, allá en el extremo sur del continente, lo haga no solo llama la atención, sino que da cuenta de algo de locos. Mauricio Macri e Iván Duque solo operan bajo la batuta de Estados Unidos. La revelación de Horacio Verbitsky es como para una conmoción mediática mundial, pero se trata de Macri y de Duque, amparados los dos por el aparato corporativo de medios en todo el continente. De esto queremos conversar con el analista Héctor Bernardo para entender el significado de los ejercicios militares para invadir una nación latinoamericana. Héctor, qué gusto verlo por acá, ¿cómo está? ¿Qué tal, Orlando? Un placer estar con usted y con su audiencia. O sea, yo me río sinceramente, Héctor, porque parecería esto una cosa de locos, yo no entiendo. Claro, cuando uno ve a Estados Unidos invadiendo Afganistán, queriendo invadir Rusia, uno entiende, pero que Argentina con Colombia quieran invadir Venezuela no se entiende. ¿Usted tiene en mente algo así? ¿Cree que esto efectivamente es parte de la ciencia ficción o es parte de una ilusión que se maneja con la batuta, como digo, de Estados Unidos? Sin dudas, la mano de Estados Unidos está detrás de todos estos hechos, ¿no es cierto? Tanto Duque como Macri son simples títeres de la política internacional de Estados Unidos. Lo mismo pasa con otros mandatarios de la región, podríamos hablar de Sebastián Piñera, de Lacalle Pou, de Mario Abdo Benítez, del propio Jair Bolsonaro, que como bien señala el analista Atilio Borón, el sociólogo Atilio Borón, seguramente dentro de poco van a aparecer otros documentos que involucren también a estos otros presidentes, a Lenín Moreno, a Lasso, a distintos personajes que se alinean 100% con la política de Estados Unidos, que ponen su política exterior al servicio de la política del Departamento de Estado de Estados Unidos sin pensar en los intereses de su propia nación, transformando esta región en un nuevo virreinato, ¿no es cierto?, donde cada uno de ellos se pelea por ser el virrey de ese reino que es Estados Unidos y que va cambiando también de reyes, pero que tiene siempre la misma política desde 1823, desde la doctrina Monroe, siempre la misma política para la región. América para los americanos quiere decir América para Estados Unidos. Y desde ahí, con su lógica del destino manifiesto, con su lógica de creer que este es su patio trasero en el que pueden sacar y poner lo que ellos quieran, han tomado a la revolución bolivariana como un enemigo fundamental desde el triunfo de Chávez en adelante. Recordemos el golpe de Estado de 2002, digamos, ya ahí se ve la mano de Estados Unidos agrediendo a Venezuela y luego los sucesivos hechos que hubo en contra tanto del gobierno de Chávez contra el gobierno de Nicolás Maduro, promocionando personajes nefastos como Juan Guaidó, que aparecen en estos papeles, ¿no es cierto?, con sus iniciales, en estos documentos que se han revelado de este intento de invasión en que Argentina colaboraría, sumándose, según los documentos, a una fuerza internacional que entraría por Colombia, pero que seguramente tendría también su base en Brasil y en otros lugares de la región. Claro, ¿verdad, Héctor? Porque esto que parecería de locos no se entendería si no hubiesen algunos antecedentes de cómo se ha manejado a los países. La pregunta en el caso concreto es, Mauricio Macri, ¿por qué se presta, por ejemplo, para esto? Y también se prestó para atender y ayudar a la señora Yanine Áñez con material bélico que pueda reprimir a los bolivianos que estaban siendo efectivamente reprimidos por parte de la dictadura de Áñez. ¿Qué hay en Macri? ¿Qué es lo que se explica de la conducta política de Macri? ¿Es solamente el sometimiento o es que lo otro es una injerencia de los militares por fuera del poder político para ejercer acciones que son, digamos, monitoreadas y dirigidas por otros asesores militares del continente? Bueno, lo primero que hay que entender es que Macri es un personaje sumiso 100% a los intereses de Estados Unidos. Ya cuando él era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nombró como el primer jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires a un personaje nefasto que es conocido aquí en Argentina como el Fino Palacios. El Fino Palacios es un personaje que tiene un prontuario muy extenso. Cuando le fueron a cuestionar los periodistas por qué había puesto a ese personaje tan polémico al frente de la policía
de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Macri dijo, fuimos a la embajada de Israel y a la embajada de Estados Unidos y preguntamos quién tenía que ser el jefe de la policía de la ciudad. Y ellos nos dijeron el Fino Palacio y nosotros lo pusimos a él. Ahí ya se muestra la sumisión de Macri a estos intereses. Una vez que Macri participó, además Macri ha sido parte de esa red de ONGs y fundaciones que siempre tienen un entramado con la ANED, con la USAID, con distintos organismos de Estados Unidos. Macri tenía una fundación que se llamaba Creer y Crecer, en la que era financiada por el IRI, que tenía un vínculo con el IRI, que es otra herramienta vinculada a un apéndice de la ANED, y recordemos que la ANED es simplemente un brazo por el que Estados Unidos canaliza fondos para desestabilizar a los procesos populares de la región, para generar injerencismo, para generar intervencionismo. En los cables de Wikileaks, Macri aparece yendo a la Embajada de Estados Unidos como jefe de gobierno y diciendo nosotros estamos trabajando codo a codo con el IRI y queremos la colaboración de la Embajada. Luego, como presidente, apenas asumió, puso a Susana Malcorra, un personaje también puesto por la Embajada de Estados Unidos en la Cancillería argentina, cuyo único fin era intentar que Malcorra luego pudiera disputar la Secretaría General de Naciones Unidas, porque era una persona que respondía a los intereses del Departamento de Estado. Y de inmediato, apenas asumió, empezó la agresión a Venezuela. Empezó a promocionar la suspensión de Venezuela del Mercosur. Recordemos que los países tomaron de manera muy arbitraria algunas reglamentaciones del Mercosur para suspender a ese socio que era Venezuela. Empezó a colaborar con Luis Almagro, otro de los personajes nefastos que hay en la región, para impulsar sanciones en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, contra Venezuela. Empezó a buscar todos los caminos para agredir a ese país, alineándose 100% con los intereses de Estados Unidos. Se sumó al Grupo de Lima cuando las sanciones en la OEA no pudieron hacerse efectivas. Se sumó a toda la agresión posible que podía haber en contra de Venezuela. Se sumó, como bien señalabas vos, Orlando, a la colaboración con el golpe de Estado, porque además de mandar armas a Bolivia luego del triunfo del golpe, luego que el golpe triunfe, digamos, contra Evo Morales, luego que Áñez y Murillo se tomaran el poder por la fuerza, junto con Camacho, con Mesa y con todos esos personajes que algún día tendrán que responder ante la justicia. No solo se empezó a descubrir que había enviado armas para la represión, para las masacres de Sacaba y Sencata, sino que también hay documentos y hay elementos que muestran que la colaboración de Macri fue anterior al golpe de Estado en Bolivia. El propio Oscar Laborde, el parlamentario del Mercosur, parlamentario argentino del Mercosur, dice: más grave que colaborar con los golpistas es colaborar con esos golpistas para que lleguen al gobierno. Y eso es lo que ha hecho Macri en Bolivia, colaborar con los golpistas para, entre otras cosas, por ejemplo, se envió un agente de inteligencia a Bolivia, un agente más, digamos, porque ya había uno, pero se envió uno especialmente para seguir a los funcionarios del MAS, para recabar información sobre los funcionarios del MAS y dársela directamente a la CIA, a la Central de Inteligencia Norteamericana. Entonces ahí vemos cómo la colaboración de Macri ha sido 100% con lo que le decían de Estados Unidos. No casualmente, luego Estados Unidos, cuando Macri estaba terminando su gobierno, es quien toma la decisión dentro del Fondo Monetario Internacional de darle un préstamo extraordinario, violando los reglamentos del Fondo Monetario Internacional, para que Macri intente seguir en el poder, lo cual no pudo hacer. Para finalizar esta primera parte, Héctor, hay un elemento que también es clave: hasta dónde se entiende esto desde la mirada histórica, si es mucho más agudo de lo que se hacía en su momento, por ejemplo, contra Cuba a principios de los años 60 del siglo pasado. Esto, por ejemplo, yo me sorprendo que ni siquiera la dictadura argentina tuvo tanta
animadversión contra un gobierno como por ejemplo el de Cuba, pero parecería que los demócratas liberales, y digo demócratas entre comillas, son mucho más autoritarios, son mucho más incluso injerencistas en asuntos de otros países. Yo digo efectivamente hasta dónde se consolida y se constituye y se configura un modelo de ejercicio político y militar para, aparte del sometimiento obviamente con Estados Unidos, inducir a que, por ejemplo, si pasara algo, por ejemplo, en Bolivia, también se podría invadir Bolivia. Si pasara algo en Chile, también se podría invadir Chile. ¿Hasta dónde esto se configura como un modo de ser ya de la derecha en América Latina, en particular con el señor Mauricio Macri? Yo creo que bueno, en el caso de estas últimas acciones de la derecha regional, que ha cometido, digamos, hechos de barbarie, lo que bien señalabas vos, Orlando, colaborar con golpistas para que repriman a su pueblo que estaba reclamando democracia, en el caso de Bolivia, es un hecho gravísimo de un gobierno democrático, de un gobierno porque, como vos señalabas recién, las dictaduras articularon el Plan Cóndor, articularon distintos espacios para reprimir y colaborar en esa represión, también con la mano de Estados Unidos coordinando el Plan Cóndor, también con la mano de Estados Unidos impulsando a todas esas dictaduras por el miedo de que aparezca una nueva Cuba en la región, por la experiencia que para ellos era nefasta del gobierno de Salvador Allende, que había llegado a través de los votos, un gobierno socialista que había llegado a través de los votos, pero ahora las democracias, las supuestas democracias de la región, atacando principalmente a Venezuela, pero también a Nicaragua, también a Cuba, también a Bolivia, a cada país que levanta la voz, a cada país que muestra que hay otra posibilidad de construir un destino más justo para sus pueblos, que no hay que ser sumiso a los intereses de Estados Unidos, países que incluso no son agresivos con Estados Unidos, porque lo que plantea Bolivia, lo que plantea Argentina, lo que plantea Venezuela, Cuba, es una situación de respeto entre iguales, diciendo, bueno, yo voy a respetar a Estados Unidos, quiero que Estados Unidos me respete y también quiero tomar mis propias decisiones de poder negociar con China, si me conviene económicamente, de poder negociar con Rusia. Eso Estados Unidos no lo acepta, digamos, y no acepta que el petróleo venezolano, en el que él quiere poner sus garras hace ya demasiado tiempo, no pueda ser atrapado por esas garras justamente y por esos personajes sumisos que quiere imponer como títeres en Venezuela para que después le den por dádivas los recursos naturales de los venezolanos. Entonces, ahí vemos cómo el accionar de estos grupos se alinea en una situación cada vez más violenta y no casualmente aparezcan después los discursos que parecían ya extemporáneos como el de Bolsonaro o el de otros personajes de la región. Hagamos la primera pausa, Héctor, para volver sobre otros elementos que también son de análisis del comportamiento político del señor Mauricio Macri, que ahora se van revelando, que lastimosamente no están en toda la prensa, como si hubiese sido en el caso de otro gobierno de corte progresista. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con Héctor Bernardo, él es analista político a propósito de la Argentina. Lastimosamente todos los medios de Héctor no dan cuenta a cabalidad de lo que se ha ido denunciando del comportamiento político, digo yo, del señor Mauricio Macri. Página 12, por ejemplo, revelaba que hay más de 105,000 grabaciones de escuchas que se hicieron a través de la Agencia Federal de Inteligencia y que eran para, entre otras cosas, vigilar, monitorear a la oposición, también para forjar documentos y casos judiciales. Estas grabaciones en otro gobierno habrían significado un escándalo mundial. ¿Por qué esto parecería que es de tercer y cuarto orden en Argentina? Porque el poder mediático no ha sido cuestionado
porque hay una especie de monopolio mediático donde Clarín, el grupo Clarín es el grupo hegemónico de la región, pero de Argentina, pero además ese grupo está aliado a el diario La Nación, al diario Infobae. Infobae es un diario que prácticamente lo escriben en la Embajada de Estados Unidos y lo traducen al castellano. Es lamentable, todos los días es una militancia constante en Infobae en contra de los procesos populares de la región. Todos los días escriben una nota en la que titulan a Maduro como un dictador, o a Díaz-Canel como un dictador, o a Ortega como un dictador, o al propio Arce como un dictador. Es constante la agresión y es constante la réplica y la editorialización a favor de Estados Unidos en Infobae. Esos son los grupos hegemónicos de Argentina, que tienen además los canales de televisión, que tienen los portales más vistos, que tienen las radios más escuchadas. Desde ahí se construye una realidad paralela que le da una cobertura mediática a Macri terrible. Macri no tiene un currículum, Macri tiene un prontuario que va desde que él era empresario, ya antes de estar en la política, cuando fue acusado de contrabando de autos, cuando fue acusado también de evasión fiscal, luego como jefe de gobierno también realizó escuchas ilegales en las que, espiando incluso a su propia familia, luego como presidente de la Nación nos enteramos apenas asumió que estaba involucrado en los Panama Papers, pero esos datos de que él estaba involucrado en los Panama Papers, los medios hegemónicos los tenían desde antes de la votación y los guardaron para sacarlo recién una vez que Macri había sido elegido por muy poquitos votos, porque además la diferencia fue 51-49 con el candidato del Frente de Todos, en un balotaje en el que antes hubo un debate presidencial, y si nos ponemos a ver quién manejó ese debate presidencial, fueron ONG financiadas por Estados Unidos. Digamos. Entonces ahí vamos hilando un montón de cuestiones. Después vemos todos los actos que Macri ha tenido de corrupción, poniendo, por ejemplo, en la Secretaría de Energía a un ex gerente de Shell que dio todas las concesiones de transporte de combustible a Shell, que además él tenía acciones en Shell, o sea, se estaba favoreciendo a él mismo, y así como el caso de Aranguren, que era el secretario de Energía, hubo muchos casos en el gobierno de Macri, nuevamente escuchas ilegales, tráfico de arma a Bolivia, intento de agresión a otros países, digamos, una serie de delitos que ya ni siquiera quedan a nivel nacional, sino que trascienden a agresiones y contrabando con otros países. El vínculo de Macri con Horacio Cartes también es un elemento que hay que investigar profundamente, y sabemos todo el largo prontuario delictivo que tiene Horacio Cartes, el expresidente de Paraguay. Entonces ya son asociaciones ilícitas que trascienden las fronteras de los países y que están cubiertas por los medios de comunicación hegemónicos que los blindan, que los protegen y que tratan todo el tiempo de desviar la mirada de la sociedad hacia otros lugares. Este es el motivo por el cual esto, que debería ser un escándalo, por el que se le deberían estar pidiendo explicaciones todos los medios, todos los días a estos personajes, no aparece prácticamente en la tapa de ninguno. Claro, pero entonces, Héctor, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Hay posibilidades de enjuiciamiento, de investigación por parte, por ejemplo, del Congreso? ¿Hasta dónde esto puede traducirse en una investigación más de fondo que no quede solamente en el plano mediático, valorando, por supuesto, lo que ha hecho Horacio Berbisky, pero con eso no es suficiente, porque de esas investigaciones hay muchas, pero en la práctica esto parecería, digo yo, a la distancia, y quizás por la distancia no entiendo o no alcanzo a comprender todo, parecería que va a quedar en la impunidad todo lo que acabas de mencionar. Hasta ahora todo indicaría eso, lamentablemente. Esperemos que no sea así, esperemos que la reacción de los sectores que se han movilizado, ha habido distintos sectores, como por ejemplo el Partido Comunista Argentino, que ha pedido que se investigue y ha pedido la renuncia del jefe del ejército, hay la red de intelectuales en defensa de la humanidad, el capítulo argentino también ha pedido una firme investigación sobre esto, y que el jefe del ejército presente su renuncia y todos los responsables.
Veremos realmente cómo sigue avanzando esto. Macri tiene mucho poder económico, poder político, poder de apoyo internacional, poder mediático, y tratan todo el tiempo de desviar, como decía hoy, desviar el foco de la investigación, desviar el foco del hecho, ponerlo en otro lado, para tratar de así canalizar todo este conflicto por otras vías. Hay que ver ahora, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, ha pedido una investigación, ha ordenado, no pedido, ha ordenado una investigación interna, ha pedido que se presenten todos los documentos sobre estos ejercicios militares y ha dicho que, bueno, que hay que evaluar ahí la responsabilidad institucional y la responsabilidad política de cada uno de los involucrados. Veremos cuando esos informes avancen. Lo cierto también es que la investigación sobre el tráfico de armas, que es cada vez más evidente, que hay muchísima documentación, por ahora viene bastante lenta. Hoy había versiones de que Macri iba a ser citado, en estos días hubo versiones de que Macri iba a ser citado a declarar por el caso de tráfico de armas, pero bueno, eso habrá que corroborarlo en el corto tiempo. Realmente lo que se ve es que ha logrado un manto de impunidad y por eso actúa de esta manera, por eso actúa con cinismo. Él, cada vez que le preguntan de estos temas, cuando le preguntaron del tráfico de armas a Bolivia, todo el tiempo decía: no sé, la verdad no sé, es mentira. Primero dicen que es mentira. Cuando ya no pueden sostener que es mentira, empiezan a decir, no sé, la verdad no me acuerdo, tendría que ver, y empiezan a desviar todo el tiempo hechos que no son. Digamos, uno no envía armas a otros países todos los días de la semana, entonces tiene que acordarse puntualmente si lo hizo o no lo hizo. ¿Le envió armas a la dictadura de Áñez o no lo hizo? Pero Claro. todo el tiempo tratan de desviar eso y de decir que hay una persecución política, que en realidad esto se trata de una persecución política del kirchnerismo para atacarlo, para demonizarlo, cuando lo que vemos que son hechos concretos que lo ponen a él como uno de los grandes personajes delictivos, tanto de Argentina como a nivel internacional, sumiso a los intereses de Estados Unidos. Y para cerrar, un elemento que sí me gustaría analizar contigo, Héctor, tiene que ver con este panorama nuevo que se genera en América Latina con el triunfo, por ejemplo, político y electoral de Gabriel Boric en Chile, que podría ser también el de Gustavo Petro en Colombia, el de Lula en Brasil. ¿Hasta dónde estos nuevos elementos pueden configurar un nuevo modo de equilibrio para que, por ejemplo, impidamos cosas como estas y que todos actúen en función de lo que dice Estados Unidos y el blanco permanente sea Venezuela? Porque los problemas de América Latina son mucho más graves de los que ellos intentan corregir en otro país cuando en su casa propia no los han corregido. Hablo, por ejemplo, del caso de Colombia, que tiene miles de muertos, de desaparecidos, etcétera. ¿Hasta dónde esta nueva configuración de ocurrir un triunfo de Petro y de Lula podría, por ejemplo, aplacar este tipo de iniciativas de la derecha latinoamericana? Bueno, si tomamos como referencia lo que ha pasado a principios de este siglo, cuando estaba Lula, Néstor Kirchner, Tabaré, cuando estaba Evo, Correa, ahí vemos cómo sí hubo un equilibrio y hubo un núcleo duro de gobiernos populares en la región que permitieron el no al ALCA y que permitieron la creación de la CELAC, de la UNASUR, que permitieron equilibrar un poco esta injerencia de Estados Unidos en la región, al punto de que, si bien no pudieron frenar todos los intentos de golpe, sí, por ejemplo, pudieron frenar el intento de golpe de 2008 contra Evo Morales y pudieron colaborar en también frenar el intento de golpe contra Rafael Correa, aquel golpe policial que se le intentó dar. Luego, bueno, vinieron los golpes también, ya antes, ¿no? El golpe contra Manuel Zelaya, que no estaba por ahí del todo integrado a este espacio y las condiciones de Honduras eran otras. Vemos también el golpe contra Fernando Lugo y después vino el golpe contra Dilma Rousseff. El caso de Brasil es clave, ¿no es cierto? Ya lo decía Henry Kissinger, hacia donde se incline Brasil, se inclinará toda América Latina. Entonces, el triunfo de Lula en Brasil va a ser clave, va a ser el más importante de cualquiera de los otros triunfos de la región, pero además inserto
en este conjunto de triunfos que vos mencionaste, de los procesos populares en la región, va a ser clave para volver a intentar reconstruir una unidad latinoamericana, frenar estas agresiones, volver a sostener que América Latina es una zona de paz y volver a construir nuevamente espacios de integración sólidos, porque además Estados Unidos tiene esta lógica que es divide y triunfarás. Y Macri, como hoy señalaban, veníamos hablando de ese personaje tan oscuro de Argentina, Macri lo que hizo, como otros gobiernos de la región de derecha, es intentar romper todos los espacios de integración. Desmantelar el Mercosur, desmantelar la UNASUR, abandonar la CELAC y crear espacios como el Grupo de Lima, que solo tenían como fin agredir a Venezuela. Entonces, bueno, hay una posibilidad ahí de volver a construir una patria grande. Gracias, Héctor, muy amable por atender esta invitación y por supuesto atentos a lo que pueda ocurrir con este tema que además de escandaloso, tiene la cobertura complaciente y generosa de la prensa. Gracias, un abrazo a la distancia. Un abrazo grande. Gracias a Héctor Bernardo, analista, a propósito de este escándalo que, como decimos, si no se hace público por estos medios, obviamente quedará en el vacío y quizás en el silencio en el resto de la prensa colaborativa de la derecha conservadora y en algunos casos neofascista de América Latina. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.